Muy buenas noches, mi nombre es Israel Saldívar de la O y en esta ocasión les voy a comentar acerca del arte de la pintura. Soy originario de Temascalcingo, Estado de México, y para mí es un honor y un placer platicarles acerca de mi trabajo. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a la pintura? Llevo 22 años pintando e inicié a los 4 años de edad. Inicié en la casa de José María Velasco y para mí es un gran honor, ya que él es el gran paisajista que representa a nuestro país, a nuestro municipio. ¿Qué fue lo primero que te llamó a la pintura? ¿Cómo fue que te adentraste a este mundo del arte? Es muy curioso porque esencialmente fueron los colores, la vivacidad, la gama cromática. Para mí fue un despertar. Es muy difícil de describir porque para los 4 años de edad, pues es una inocencia pura. Es una perfección ver la naturaleza en su gran esplendor, que son los colores, y que a veces la gente se olvida de ellos. Pero para mí en ese momento fue un instante de magia, fue algo majestuoso, fue algo intrigante y que al final de cuentas dije que esa era mi vida. No sé cómo pude deducir que era mi vida, pero sabía que ahí tenía que estar. ¿Cómo fue la vida del artista? ¿Cómo empezaron tus primeros trazos hasta las obras que tienes ahora? Efectivamente, como lo comenté anteriormente, fue curioso porque los primeros trazos fueron muy vivos. Desde el primer trazo que di con mi mano, el primer trazo que generó ese lápiz, fue tan audaz, fue tan natural, que ahí fue donde me di cuenta que realmente la pintura y el dibujo eran esencialmente mi vida. Los trazos que realizaba pues eran excelentes para tener 4 años. Yo no me imaginaba lograr esa calidad de trazo, de naturalidad en cada uno de, de las líneas que iba trazando, de las tonalidades, de las sombras, de las luces, de la nitidez. Cada uno de esos detalles lo fui descubriendo, pero es increíblemente maravilloso saber que a esa edad podría lograr cosas que pues tal vez en algún otro momento no lo hubiese podido hacer si no hubiese descubierto que los colores eran parte de mi vida. De las ramas del arte o de los tipos de pintura que realizas, ¿cuál es el que más te llamó la atención, el que más tiempo le dedicaste a llevar a cabo? Fíjate que primeramente fue el lápiz. Esto porque siempre en algún momento mi maestro, que en ese tiempo colaboró conmigo, me decía que para poder pintar tenía que saber dibujar. Pero eventualmente con el progreso que fui generando a través del desarrollo de mis proyectos y de mis trabajos, pues descubrí que el óleo era mi pasión. El óleo genera en mí algo especial, algo único, algo que incluso yo a veces no lo puedo describir. ¿Por qué? Porque en los colores representas tu vida. Ahí se expresa cada sentimiento, cada viveza y cada circunstancia que a veces es negativa o es positiva, pero que al final de cuentas representan lo que yo soy como esencia. ¿En Temascalcingo te has sentido aceptado con lo que haces? ¿Has visto apoyo? La aceptación de la gente ha sido increíble. Creo que han tenido una conexión con la obra. Yo como artista puedo decirte que cuando la obra se convierte verdaderamente en arte, creo que es cuando la obra consigue una conexión con el usuario, con el público. Entonces el público se identifica con la obra, con cada uno de mis proyectos, y eso genera que yo pueda tener una integración más sana con ellos. De esta manera puedo decir que el arte está cumpliendo su función, más allá de lo que obviamente representa cada uno de mis sentimientos, cada una de las vivencias que voy teniendo a lo largo y en las etapas de mi vida. Pero creo que sí, esencialmente ha surgido una convivencia, una armonía entre el público, la obra y el autor. Y la aceptación ha sido fantástica. Creo que un buen sabor de boca es muy poco. En la parte del apoyo, creo que hace falta todavía trabajar bastante en esa parte cultural y artística, pero ya se inició un proceso que obviamente necesitaba tener un inicio. No fue algo intermedio, algo en lo que ya se venía trabajando. No, se requería una reestructuración de todo un proceso cultural y artístico, y que ahora están surgiendo nuevos artistas, nuevos colaboradores que tienen el interés de incentivar el arte. ¿Cómo te preparas para una obra? ¿Te mentalizas o lo viste y lo quieres retratar? ¿Cómo te preparas para realizarla?
Fíjate que aquí es un caso muy interesante porque depende de la situación en que te encuentres. Pero también está la situación en la que comentas que si ves algún paisaje y te agrada en ese momento, eso puede cautivar y llamar tu atención, y en ese preciso momento sabes que esa va a ser tu obra. Más sin en cambio, si tú estás en un estado de ánimo, podamos decirlo, triste, de soledad, pues también puedes pintar y puedes reflejarlo eso, incluso hacer una integración con la imagen que hiciste, porque al final de cuentas la obra se adapta a lo que tú quieres. Tú puedes hacer manifestaciones y adaptaciones a la obra conforme a tú te vas sintiendo, a conforme tú vas viviendo cada día. Entonces esto es muy importante, porque al final de cuentas esa obra tiene esa parte esencial que es el amor, que es la esencia que hace que la obra resalte, que hace que la obra cumpla su función, que es embellecer, que es generar un ambiente adecuado a las circunstancias que el medio del autor está viviendo. Entonces creo que es una parte muy importante. Además, esto va también a depender del tipo de obra que generes, porque si es una obra de la cual nace de un sentimiento, pues no puedes realmente hacer una investigación porque es tu sentimiento. Es una parte natural, que es perfecta la situación en que te encuentras. Mas sin en cambio, si es un estudio, por ejemplo, de algún retrato, de algún paisaje o X elemento que vayas a representar en la obra, pues sí requiere una información, requiere un conocimiento. Entonces el aprendizaje que tienes que tener sobre la obra, pues debe de ser muy complementaria. ¿Esto por qué? Porque a la hora de representar, de plasmar cada color en la obra, debe ser exacta a lo que tú vas conociendo. Obviamente las adaptaciones que tienes, pues esa parte sentimental que le integras a la obra, pero que al final de cuentas hacen algo majestuoso. A todos los niños o jóvenes que te están viendo que no quieren continuar con el dibujo o la pintura por algún comentario que les han hecho maestros o amigos, ¿cómo los inspirarías a que sigan adelante? Mira, creo que el medio en el que nos encontramos siempre va a existir. El celo, el coraje, la envidia, pero también no a veces el hecho de que exista una reclamación, un comentario significa un celo, una envidia. Puede ser el hecho de que necesitas un impulso, a veces puede ser un poco fuerte, pero para que salgas adelante. Aparte, siempre vamos a lidiar con el medio. El medio implica barreras, implica circunstancias que a veces te van a querer detener y a veces hacer desistir. Pero creo que ahí entra el carácter, la fortaleza que vas adquiriendo a través de las experiencias, y eso te permite generar pues una personalidad firme, una personalidad que te genera un desarrollo de una obra majestuosa. ¿En qué sentido? En que lo haces un complemento de que todo el ambiente, todo el contexto que se genera dentro de la obra, pues van implícitas también circunstancias tanto negativas como positivas. Y eso es lo que realmente hace que la obra tenga un verdadero interés, tenga una verdadera personalidad. Es cuando realmente la obra adquiere la identidad. Pero y más allá de esa identidad, es lo que refleja el autor. Cada una de esas partes de las vivencias que hace que esa obra realmente sea algo mágico, sea algo indescriptible, que sea algo que jamás se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque los sentimientos que se viven en ese instante son diferentes y son distintos a los que va sucediendo cada segundo, cada minuto, cada día. Y esto porque el contexto así tú lo refieres, porque a veces el contexto así lo quiere, y entonces el ambiente va cambiando, pero al final de cuentas ahí se ve representado en cada una de las obras. ¿Te gustaría a ti ser el siguiente maestro en Temascalcingo, en Casa de Cultura o en el Centro Cultural, dar a conocer y también compartir tus habilidades? Definitivamente creo que el primer compromiso como artista es generar conciencia, es generar un impulso, una motivación para su pueblo, para los artistas que también están delante y atrás de uno. Más allá de ser el maestro, sí lo veo como el hecho de ser alguien representativo de mi municipio, de mi país, en esta época. No puedo deducir que sea mejor que José María Velasco, que otros pintores, porque cada quien tuvo su época, tuvo sus etapas, y en eso se va basando el arte, esa es la historia. Cada quien tiene una etapa, un momento. Si este es mi momento, pues definitivamente tengo que trabajar,
tengo que disfrutar y tengo que dar lo mejor de mí para generar la obra que sea representativa de mi personalidad primeramente, de mi municipio, de mi país. Y quiero llegar muy lejos definitivamente. Creo que este potencial, esta habilidad, este don que he sabido generar, he sabido desarrollar, creo que debe de tener también un fin, más allá de ser el próximo maestro del paisaje, del retrato, del desnudo, de lo que sea. Creo que más allá de esa parte, el fin es también generar concientización del arte, porque el arte se ha ido perdiendo, se ha ido desvaneciendo a través del tiempo. En la actualidad, las tecnologías han hecho que no tengamos contacto directo con la mano que crea, que genera proyectos, que genera elementos, objetos, servicios, y lo dejamos a un lado. ¿A qué me refiero con esto? Que ya la comunicación no existe como tal. La interacción física entre los usuarios, entre las personas, entre el público, pues ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque las tecnologías nos han absorbido. Entonces las tecnologías se hacen indispensables, más no importantes. No se hacen como un medio útil para generar una interacción más sana. Entonces, si tenemos que recurrir a ver a una obra, la vemos digitalmente, la vemos desde una manera web o de una manera interactiva, pero dejamos de ver esa parte que es física, la interacción directa con la obra. Entonces, en ese sentido, se pierde la esencia y entonces deja de ser arte. ¿Por qué? Porque ya no hay conexión, ya no hay una integración entre la obra y el público. No es como antes. Antes en aquellos tiempos de Da Vinci, de Rafael, de Miguel Ángel, el público tenía contacto directo con la obra. Eso hacía que ellos fueran grandes artistas, sean los mejores artistas de todos los tiempos. Por eso dicen que ellos llegaron a la perfección. ¿Por qué? Porque cada una de las circunstancias que se desenvolvieron, sus trabajos, sus obras, sus majestuosas obras, tuvieron contacto directo con el público. Obviamente toda esa majestuosidad se hace a partir del público, de la apreciación de grandes críticos, de la admiración de la gente, del impulso que le da cada uno de nuestros gobiernos, que le dan esa virtud que realmente debe de tener el arte. Porque si bien sabemos, el arte es el centro de toda la historia que nos envuelve. ¿A qué me refiero? El arte representa cada una de nuestras cualidades, representa cada vivencia, cada etapa que la humanidad va generando y se plasma no solamente en la pintura, está la música, el teatro, la escultura, pero realmente sí hace falta darle una renovación en el sentido del conocimiento y la apreciación. Aparte de la apreciación, pues la conciencia que se va dirigida al amor, porque el amor implica no solamente un sentimiento, implica una integración de tantos elementos que hacen que la obra que se va a admirar, que la obra que se va a exhibir, pues realmente cumple esa función. ¿Qué es lo que podemos admirar en tu obra? Más que admirar, es el hecho, como te comentaba, el que exista una conexión. Esa admiración no se puede deducir como tal, porque cuando el usuario o el público llega a esa integración con la obra, es indescriptible. Es como cuando yo genero una obra y me quieren intentar deducir qué es lo que siento. No lo van a saber, jamás lo van a saber. ¿Por qué? Porque no saben lo que yo sentí realmente en ese preciso instante. Incluso las personas que estén inmersas en ese medio, en ese instante, no lo van a saber, porque al final de cuentas eso se encuentra en la mente, se encuentra en el alma, en el corazón, y son circunstancias indescriptibles. Pero creo, son los trazos, son cada uno de los detalles que va generando la obra. Es el momento, es el espacio que se integra en cada uno de los elementos que tiene la obra. Ahora bien, si es implícito y es importante
la perspectiva, el equilibrio de los elementos. Es muy importante tenerlo también en cuenta, porque esto hace que realmente cuando el usuario observa la obra pueda percibir que los envuelve. Cuando existe ese equilibrio realmente es cuando envuelves al público. Pero como artista no esperas satisfacer al público. Eso también debe de quedar claro. El artista busca una renombranza personal, busca un premio personal. Eso se logra al término de la obra cuando el artista ya está satisfecho y sabe que el último trazo es el ideal para ya finiquitar, para finalizar la obra. Cuando el artista sabe su momento, sabes que aquí está la obra y aquí esto es lo que cree. Perdón, me equivoqué, me voy a corregir un poco. Lo interpreté mal. Me perdí un poco. Al finalizar una obra, no se tiene tiempo, no se tiene espacio, realmente no se contempla, simplemente pasa de un momento desapercibido a otro. Y en ese momento, en ese instante, sabe que el artista terminó su obra. El artista no busca satisfacer al público. Es una satisfacción personal, es una satisfacción propia. Por eso es que va implícito un sentimiento. Es muy diferente como por ejemplo que el diseño, que busca satisfacer una necesidad. Busca ver cuál es la necesidad del público y en base a eso hacer un objeto, un servicio funcional. ¿Para qué? Para que satisfaga su necesidad. En el arte no. En el arte es distinto porque va implícito tu sentimiento, la forma en que vives la vida, la forma en que fortaleces tu vida. En eso va implícito la obra. Entonces, por eso es que las grandes obras son difíciles de contemplar, de describir. ¿Por qué? Porque no se conoce el conocimiento, no se conoce el sentimiento real del artista. Se pueden deducir infinidad de ideas, infinidad de pensamientos, de conocimientos que lleva implícita una obra. Pero como tal no puede conocerlo el público, el investigador, el crítico. ¿Y algunas palabras que tengas para las personas que en este momento te están viendo? Pues primero agradecerles la atención de brindarme un espacio, de creer en mi trabajo. Falta mucho por generar. Esto es el comienzo de algo majestuoso, de algo que puede ser tan grande como lo quiera el público, como lo quiera mi municipio, mi país y como lo quiera yo. Se requieren muchos elementos que son valores, que son sentimientos, que son conocimientos, pero eso se va adquiriendo a través del tiempo y quiero dejar en claro que para mí es un honor, es un gusto, un placer poder brindar este trabajo, poder hacer con amor este proyecto, cada uno de estas obras, para que la gente vea que realmente existen dones. Todos tenemos un don, cada quien lo desarrolla a su manera, a su forma de ser, pero creo que siempre va a existir la posibilidad de crear cosas majestuosas, cosas maravillosas. Entonces, a la gente y a los artistas especialmente que en este momento pueden ver este video, que no desistan, que independientemente de las circunstancias y el medio en que se encuentren, no desistan, porque al final de cuentas todos tenemos un propósito. En este momento me toca representarlo a través de la pintura, a través de cada una de mis obras, y seguiré adelante trabajando para generar cosas increíbles. Y de antemano pues quiero agradecerles a todos y a cada uno por creer en mi proceso, en mi trabajo, y más que nada a Dios por darme vida, porque creo que con eso me basta para lograr hacer
cada una de estas cosas que son maravillosas. El Valle de Temascalcingo, Estado de México, es una colaboración con el maestro Isaac Talavera, y este proyecto es un análisis e investigación del paisaje. Quise hacer énfasis esencialmente a los paisajes mexicanos y sin volcanes que habitualmente que hacen alusivos y representativos a México. Creo que el paisaje a veces no necesita de ciertos elementos que muchas veces se contemplan y que piensan que son esencialmente representativos de algún contexto, y entonces quise hacer esta integración estética con elementos mexicanos a partir de una investigación, de un conocimiento acerca de cada uno de los elementos que a continuación les voy a explicar. Está el cielo, que según la hora, según el tiempo, es el que le da la tonalidad a los objetos. ¿A qué me refiero? A que cada uno de los elementos tienen su color, pero adquieren la tonalidad si es atardecer, si es mediodía o si es un amanecer. ¿Esto qué quiere decir? Que es el grado o la intensidad de luz que adquiere y que tiene un objeto. Esto puede ser a partir de una luz densa, de una luz baja o de las sombras, que son las que generan el volumen y generan que los objetos se visualicen tal y como son. También se hace una investigación del terreno, para esto a partir de que los elementos traten de tener esa congruencia con todo el entorno. La adaptación de algunos elementos, como vemos en los magueyes o en los nopales, es también conocimiento y también estética del autor a la hora de plasmar la obra y cada uno de los elementos, para que esta parte esencial de la pintura pues tenga una integración. Aparte de ese conocimiento que se genera a partir de saber qué tipo de nube, qué tipo de raqueta, qué tipo de maguey, qué tipo de terreno existe en ese medio, es lo que hace que el paisaje y la pintura adquiera ese valor y esa naturalidad que realmente requiere. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero? A que el autor, esencialmente, él puede hacer acción de cada uno de los elementos a la hora de que el artista plasma cada uno de ellos, en que éste puede colocar los elementos a su gusto. Pero en el caso del paisaje, esencialmente del paisaje, para que tenga esa naturalidad y esa esencia valorativa que realmente requiere, es que los elementos que se respeten de acuerdo al entorno. Porque esencialmente no puede haber un árbol que es desértico en un ambiente que no lo es, o un árbol boscoso en un ambiente que no lo es. Cada uno de los elementos se deben de respetar. Esto es lo que hace que la pintura tenga esencia. Obviamente sí hay una estética, hay una manipulación en la colocación de los elementos y de cada uno de los objetos que se encuentran en la obra, pero siempre y cuando respetando el medio en el que te encuentras y el contexto, esto va a generar que realmente sea arte. ¿A qué me refiero al hablar de arte? En el sentido que va implícita una investigación, aparte del sentimiento que se ve reflejado en cada uno de los colores y de las pinceladas, de los detalles que va elaborando el artista, y que eso hace que lo identifique como tal, y que tenga una identidad propia y un estilo propio. También hago énfasis en la estructuración de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque a veces se rompe esa esencia en el sentido de que por estética a veces el artista coloca, tal vez digamos en este caso, una nube que sea muy embellecida, pero tal vez la nube no va acorde a lo que es el paisaje. ¿A qué me refiero a esto? A que dependiendo el tiempo, el horario en que vas a representar la obra, a veces se da el tipo de nube, a veces se da el tipo de raqueta, en el sentido de que la gama cromática, las luces y las sombras que son distintas a un atardecer. ¿Por qué? Porque en un atardecer rojizo, la raqueta que es verde tiende a ser
una tonalidad rojiza sin perder ese color verde que tiene, con una intensidad diferente, pero que al final de cuentas le da esa característica rojiza de un atardecer. Ahora bien, la pintura va manejada en veladuras, que es esencialmente como se manejaba en Italia, como lo manejaba Da Vinci, a través de veladuras, que va desde lo magro a lo graso. Eventualmente es como la técnica al óleo se debe manejar. En otros lugares lo manejan distinto, que es graso a graso. Pero ¿qué diferencia hay? La diferencia radica en el manejo de la pincelada, en la gama cromática que se realmente la pintura, la esencia radica en su naturalidad. Esto va desde las veladuras, que es una técnica que se maneja desde la época de Da Vinci, que es esencialmente como se debe manejar el óleo, que es de lo magro a lo graso. Es distinto como lo manejan en otros países, por ejemplo aquí en México, que es graso a graso. Aparte, los materiales tienden a ser un poco distintos y la calidad tiende a ser diferente. Esto hace que los efectos de la pintura pues también sean obviamente principales en cómo va a afectar la composición de la pintura. Por ejemplo, aquí es un manejo de veladuras que significa que es capa por capa, que es una dilución de la pintura, pero que se hace de manera muy delicada, que se hace de una manera muy detallada para que se logre el realismo que realmente requiere la obra, que es esencialmente, le volví a repetir esencialmente, la pintura. ¿Qué es lo que identifica al artista con su estilo? Que es algo muy importante también que cabe aclarar, la definición del estilo. ¿Por qué? Porque hay varios estilos que pueden ser desde realismo, hiperrealismo, cubismo, minimalismo, etc. Pero en el caso que yo les manejo, que es realismo, se requiere una manipulación de la técnica y del óleo muy suave, muy delicado, para lograr estas capas que eventualmente van a generar ese realismo, esa naturalidad en la pintura, que las nubes sean lo más próximo a lo que ves o interpretas al ver un paisaje, que igualmente los cerros, los nopales, las cárcavas, los deslizamientos de tierra, los caminos y cada una de las laderas que se encuentran en la obra. Entonces, hay que tener en cuenta cómo se va a manejar la técnica. En este caso yo la manejo de magro a graso, lo cual hace que la interpretación de las pinceladas sea más noble. Al ser más noble, te permite generar esa naturalidad que realmente requiere el paisaje. En ese momento es donde tú requieres un conocimiento acerca de cómo vas a generar cada uno de esos detalles y cómo vas a colocar cada uno de los elementos, porque también requiere no solamente el sentimiento, sino también conocer acerca, ya lo hice mal ahí. Tómate otro poquito de agua. No, sí está bien. Bueno, ahí le cortas, ahí vas a ver más o menos qué está. Bueno, esto es prácticamente y básicamente lo que se maneja en esta obra, que es un cambio muy radical a lo que se maneja aquí en México, que es graso a graso. ¿Qué diferencia hay entre graso a graso y magro y graso? La sutileza y la delicadeza de manejar las pinceladas y los elementos. También el resalte de los colores, la viveza de los colores y la naturalidad de los elementos. Yo he descubierto que en este manejo de magro a graso existe esa posibilidad, más allá de lo graso a graso. ¿Por qué? Porque a partir de las capas que vas manejando, mientras más se apliquen, más naturalidad vas a lograr en el trabajo. A diferencia de lo graso, que aparte de tener una oxidación más tardía, no tiende a lograr la calidad de oxidación y de naturalidad que el magro, que las capas te va a dar esa esencia, lo que es las veladuras, como se les conoce eventualmente. Y pues esto es lo que les puedo explicar de la obra del Valle de Temascalcingo.
y de alguno de mis trabajos que he realizado actualmente y que he tenido ya un cambio en mi técnica, que ahora es de magro a graso y que he dejado ya atrás lo que es graso a graso, para generar un trabajo ya con más profesionalidad y con mayor arte. Les presento mirada, técnica al óleo, que es de graso a graso. Aquí todavía no hay una composición de magro a graso, pero se puede lograr observar que ya el detalle de los elementos ya también logran una profesionalidad muy buena. Aquí también, aparte de generar un sentimiento que genera la imagen y genera la pintura, también hay una composición de elementos. ¿A qué me refiero? Esto va a partir de los ojos, los cuales me dan las proporciones de la cara y me permiten generar una composición idónea de cada uno de los elementos que debe constituir el rostro. Asimismo, la mirada es una mirada de gallo, en la cual representa un motivo. ¿A qué me refiero el motivo? Una imagen, una obra tras la obra. Esto quiere decir que lleva una composición para dar un significado y lo que quiere representar el artista. Esto permite que el público tenga una interpretación más profunda del trabajo y no solamente sea la estética de la obra. Aquí presento otro trabajo. Este también ya es una técnica a partir de veladuras, que es magro a graso. Y si se puede observar, a diferencia de la obra anterior, el estudio de la imagen, del retrato, ya tiene una colaboración más exacta. Los elementos ya tienen una naturalidad más exacta. ¿A qué me refiero? A pesar de que sí utilizo los ojos como referencia para las proporciones de cada una de las facciones y de la composición en equilibrio del retrato, ya el trabajo y el nivel de detalle en la veladura hacen que el proyecto, que hacen que la pintura sea unos elementos de un nivel más exacto. El manejo de las luces y sombras es más exacta, así como el manejo de la técnica en lo que es las veladuras hace que la pintura como tal tenga un realismo más idóneo. ¿A qué me refiero? A que esta es la diferencia que se puede lograr y la naturalidad que se puede lograr cuando tú manejas una técnica a partir de veladuras, que en el cuadro anterior de mirada es de graso a graso. Y existe una diferencia muy grande, porque en el manejo de los elementos y la composición de la obra ya se logra un realce y una naturalidad muy fina, que es a lo que realmente logra y se logra a partir del manejo de las veladuras. Bueno, aquí está Reír Llorar. Más que hablar de una técnica como tal, me adentro en esencia a mi personalidad. Hablando anteriormente de que existen dos maneras de generar una obra, de la forma sentimental y de la forma del conocimiento y de la investigación. Quise mostrar esta obra porque en esencia el ser humano tiende a satisfacer a otras más que a sí mismo. Es esa doble cara que generamos nosotros como humanos, nosotros como esencia, como algo, como un instinto que ya tenemos, el generar una doble cara. A veces aparentamos ser uno mismo, pero en realidad no lo somos. No lo somos porque a veces satisfacemos a nuestro entorno, a nuestro ambiente, y nos olvidamos de nosotros mismos. Esto quiere decir que a veces no valoramos lo que tenemos, no valoramos en esencia lo que realmente somos, en el sentido de cada una de las partes que nos integran, que es el alma, que es la mente, que es el sentimiento, que es lo físico. Esencia representando cada una de las características que nos definen, el sentimiento, el alma y la mente.
Pero ¿hasta qué punto puede llegar el ser humano, la codicia del ser humano, para olvidar estos elementos que nos definen, que nos integran como personas? En esencia, este cuadro hace alarde a ello. Hace alarde porque nosotros somos la parte inferior y lo que realmente el ambiente quiere es la parte superior. Solamente se ve la estética. ¿Y a qué me refiero en la estética? Lo que aparentamos ser y no somos realmente. Y a veces nos olvidamos de esa sombra que somos nosotros. Esa sombra que no le damos esa importancia porque no nos valoramos y no nos damos nuestro espacio para darnos un momento de paz, de armonía, que a veces nuestra vida requiere. Eso hace que a veces nuestra vida sea estresante, seamos egoístas con nosotros mismos y realmente no le demos el valor a lo que en esencia realmente deberíamos de ser como personas. Otra parte esencial de mi vida y algo que me define muchísimo, que son los colores, como lo comenté al inicio de la entrevista, que por algo me identifiqué con la pintura y son los colores. El público ha encontrado que a veces yo me defino con estos colores, con los colores de un atardecer. Esencialmente, sí, mi vida se define más por estos colores, porque mi personalidad tiende a ser romántica, tiende a ser placentera, tiende a ser a una persona que se entrega y se dedica de lleno a lo que es Bueno, aquí hago representación de otro trabajo que representa y define mucho mi personalidad y son los colores de un atardecer. Eventualmente, esto porque soy una persona romántica, placentera, que entrega todo al generar una obra. ¿A qué me refiero? Que va implícita un sentimiento que es natural, que en ese momento y en ese instante se da a conocer, que estoy viviendo y que nadie más, absolutamente nadie más que yo, lo puedo plasmar en un trazo. Esto me identifica porque al crear una obra puedo plasmar colores, puedo plasmar pinceladas, detalles que generan una majestuosidad. ¿A qué me refiero a esa majestuosidad? A la obra que termina y se finaliza y que pueden ver ustedes. Creo que también una parte fundamental de ese sentimiento que caracteriza a cada uno de estos colores es que también integra al público, hace que el público tenga una conexión con la obra y le genere momentos, recuerdos que tal vez en un momento se perdieron, como lo comentaba en el de cuadro de Reír y Llorar, donde está el arlequín, que la personalidad se pierde por la satisfacción de un entorno y de nosotros mismos, que se pierde y no le damos esa valorización que requerimos. Entonces, quiero expresar que también la obra se genera a partir de un sentimiento. Previamente tienes un conocimiento y una experiencia del medio, del contexto, del ambiente que te desenvuelve y cada uno de los elementos que vas a interpretar en la obra. Pero al final, y el trabajo que tiene su mérito, eventualmente, es el sentimiento. El sentimiento que es el que hace que la obra se vuelva arte. Y más que un arte, se vuelva tu vida.